Entre la verdad que se nos enseñó y la historia que se nos ocultó, hay un abismo que hoy vamos a cruzar. Bienvenidos a Especulación o Verdad. Este nuevo programa, este nuevo podcast, lo que buscará y el principal objetivo es que cada uno de nosotros podamos poner temas sobre la mesa como conspiraciones, doctrinas, dogmas, cosas políticas y cosas misteriosas que realmente se han quedado sin resolver. A lo largo de la historia hemos tenido demasiados casos donde muchas cosas convergen y coinciden. Vamos a comenzar, por ejemplo, ¿qué sucedió en el periodo antes del Génesis? Mucho antes de Moisés, del Éxodo y del Sinaí, ya existían ciudades amuralladas, zigurats que tocaban los cielos, sacerdotes, astrónomos, dioses con nombres diferentes pero con roles similares. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, los que vinieron del cielo. En Egipto, los faraones eran hijos del sol. En Mesoamérica, las serpientes emplumadas que prometían volver. ¿Fueron estos dioses divinos o simplemente más avanzados? Ahora también por otra parte tenemos toda esta parte misteriosa como Lemuria, la Atlántida y los vigilantes. La historia recuerda un diluvio, pero no lo llaman mito. Los textos sumerios, hebreos, hindúes y nórdicos lo narran, y todos coinciden en algo. Algo o alguien fue eliminado. ¿Por qué? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes eran los vigilantes, los famosos Nefilim mencionados en el libro de Enoch? ¿Por qué enseñaron ciencia, guerra, alquimia a la humanidad? ¿Nada más lo narra el libro de Enoch? La Biblia también hace mención de ellos. ¿También nada más en esos dos libros hallamos eso? Claro que no. También tenemos el poema de Arahatriz, donde también mencionan exactamente lo mismo, donde muchos coinciden en que la Biblia es una copia de estos libros sumerios. Pero vamos a tener un programa específico que va a ser el siguiente, dedicado 100% a los Anunnaki y la Biblia. Leónidas, Jerjes y las guerras de los dioses. 300 espartanos, liderados por Leónidas, se enfrentaron a los inmortales de Jerjes, pero detrás del heroísmo había una guerra ideológica y espiritual. Jerjes afirmaba ser un dios rey. Los griegos creían luchar por libertad, pero ¿por qué ambos bandos involucraban a dioses para destruir al otro? ¿Fue la batalla de las Termópilas solo política o parte de una guerra mayor entre dos linajes? Grandes dioses, como los griegos, contra los dioses persas antiguos, una guerra política o una guerra religiosa de dioses. Muy interesante. Alejandro Magno, el conquistador que buscaba a los dioses. Alejandro no solo conquistó el mundo, Alejandro buscaba la inmortalidad. Visitó oráculos, consultó profecías, se creyó descendiente de Amón, el dios egipcio, quien era en realidad este joven. En menos de una década cambió el mapa. ¿Por qué se obsesionó con Babilonia? ¿Qué buscaba en sus ruinas? Es una región muy interesante porque israelitas, persas, griegos han peleado esa tierra. ¿Qué buscan en Babilonia? ¿Qué hay en ese lugar? Y no nada más ellos. Después tenemos a Roma, desde Rómulo y Remo hasta el Imperio. Dos hermanos alimentados por una loba, uno mató al otro. Así nació Roma. ¿Leyenda o rito simbólico? Roma fue construida sobre sangre y piedra. Su ascenso no solo fue militar, fue espiritual. Adoptaron los dioses griegos, reescribieron historias, tomaron la religión como arma. Desde la fundación hasta Julio César, desde el Senado hasta los emperadores divinizados, Roma se convirtió en la nueva Babilonia. ¿Por qué el emperador Augusto ordenó un censo justo cuando iba a nacer Jesús? Muy interesante. Roma se convirtió en la nueva Babilonia, en la nueva potencia, pero Babilonia no solo representaba una potencia militar o una cultura antigua. Babilonia representaba más que eso, un centro, el primer centro de conocimiento, el primer centro político creado en Babilonia. Desde Nimrod hasta Julio César y toda esta parte que tiene la conexión por esa tierra, por esa cultura en específico.
Ahora bien, el Antiguo Testamento y las sombras del poder. El Dios del Antiguo Testamento abre el mar, destruye ciudades, prohíbe tocar objetos sagrados, pero también habla con Moisés cara a cara y se manifiesta en fuego. ¿Era este el mismo Dios que luego perdona y predica amor? ¿O estamos viendo más de una entidad bajo el mismo nombre? Eso lo veremos también en un tema dedicado 100% a la diferencia de el Dios del Antiguo Testamento y el Jesús que nos enseñan en el Nuevo Testamento. Jesús y el imperio, ¿fue una gran revolución espiritual o una conspiración celestial? Jesús vino en una época estratégica. El idioma común era el griego, el sistema legal romano, el mundo listo para un mensaje global. ¿Por qué eligió nacer en ese preciso momento? ¿Fue una misión divina o una operación superior para cambiar la conciencia humana? La Roma cristiana, el concilio, el control, la Inquisición. Cuando Roma no pudo detener el cristianismo, lo convirtió en una institución. El concilio de Nicea seleccionó qué evangelios quedaban. La figura femenina fue suprimida, la magia de Jesús reducida a moral. ¿Qué hubo detrás de la conversión de Constantino? Porque esto es muy interesante. La conversión de Constantino a través de un sueño. A través de la historia todos han recibido esta parte de mensajes a través de sueños. Qué interesante. ¿Por qué quemaron tantos documentos? ¿Por qué algunos evangelios fueron llamados apócrifos si hablaban del mismo Mesías? ¿Qué se tomó en cuenta para tener estos libros divinos? ¿O inspirados? Roma cristiana, las cruzadas. Aparte de las cruzadas, también marca un hito en la historia porque fueron siglos y cientos de años de guerras, recuperar Tierra Santa, control de los reyes, un reseteo constante del conocimiento humano hasta que llegó el Renacimiento, porque tenemos un periodo de oscurantismo donde se controla qué sí y qué no se puede hacer. Tenemos un periodo bastante largo donde no hubo avances científicos, no hubo avances. ¿Por qué no se permitió este avance? No nada más se trata de un control dogmático y doctrinal impuesto, sino un control en cuanto al conocimiento que se debe de tener. ¿Por qué hay tanta destrucción? ¿Por qué hay tantos misterios que la iglesia oculta? El comienzo de una época de diseños y teorías que la iglesia pierde el control y llega a la ciencia y la historia es de quien gana. Nuevos descubrimientos y destrucción de registros antiguos. Los dioses dejan de existir convirtiéndose en mito. Y lo que un día era un enigma se volvió ficción. Solo lo que es observable, medible y cuantificable es real. Y entonces, desde este punto, de nuestro punto de partida, que eran los dioses, los seres que venían del cielo, los que nos dieron el conocimiento, ahora ya nunca existieron. No hay pruebas. ¿Cómo va a existir pruebas si estas fueron destruidas a lo largo de la historia? ¿Qué sucedió con nosotros aquí en México? Los mexicas. ¿No fue acaso Diego de Landa el que fue el encargado de destruir todos los códices mexica? Entonces, ¿no habrá sido de la misma manera destruir todo el pasado para que hoy día no sepamos qué es lo que pasó? Tenemos Moais en la isla de Pascua. Tenemos este templo de Marduk sumamente antiguo. ¿Qué sucedió? ¿Quién los construyó? Las pirámides de Egipto son más antiguas, son prediluvianas. Entonces, todo eso se convierte en ficción, todo eso se convierte en historia, en un mito, en leyenda. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Acaso la ciencia viene a desplazar la religión? ¿Que no acaso la ciencia y la religión están entrelazadas? Son inherentemente inseparables, siempre van a estar juntas. Ciencia y religión no es que sea agua y aceite, siempre se van a complementar una a la otra. Pero entonces, ¿cómo podemos probar todas esas cosas que realmente existen si no tenemos registros históricos, si no tenemos cosas físicas? Entonces, no existe. Yo creo que siempre va a existir
esa parte de querer ocultar el conocimiento. ¿Por qué? Porque la ignorancia es poder. ¿En qué sentido? La ignorancia, mientras tengas más gente ignorante que no sepa y tengas más cosas ocultas, más fácil de controlar es a la población. Esta parte del nuevo orden mundial, de controlar a las masas a través de proyectos, tenemos Blue Beam, tenemos muchas cosas, el proyecto HARP, todas esas conspiraciones de control de masas, y me dicen que los registros históricos no pudieron haber sido destruidos para mantener este control. Lo moderno y lo eterno, lo que nos queda por saber, hoy la historia se reescribe en tiempo real. Para muchos, Dios es un constructo. La inteligencia artificial analiza textos antiguos, nuevas excavaciones contradicen libros escolares, y mientras todo avanza, el misterio permanece. Y si la historia nunca fue como nos la contaron, eso y más veremos en los siguientes programas. Gracias por acompañarme en esta travesía histórica. Gracias por acompañarme en este recorrido histórico de nuestro mundo y de nuestra historia, que es sumamente interesante. Y en los próximos programas estaremos adentrándonos en cada uno de los temas que estuvimos mencionando. La próxima semana estaremos hablando acerca de los Anunnaki. ¿Y realmente los Anunnaki están fuera de la Biblia o están dentro de ella? ¿Especulación o verdad?